Imaynañataq kachkankunki paqñakuna maqtakuna allin punchaw sumaq punchaw kachun llapallaykichipaq wawqi panikuna. Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas. Un bonito día para todos ustedes, queridos amigos. El día de hoy vamos a trabajar, elaboramos un reportaje o reportaje escrito de la celebración por fiestas patrias, parte 2. En el área de comunicación, el último día, día 5, fecha 24 de julio del año 2020. El propósito del día es desarrollar el reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias en mi comunidad y familia. Ahora vamos a ver los recursos para la actividad, es decir, ¿qué necesitamos? Un celular, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapiceros y colores. Ahora, antes de empezar esta actividad, revisa nuevamente la meta o propósito y responde a la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Cuál es el propósito para realizar este reportaje? Muy bien, sigue así, lo estás logrando. Ahora, a elaborar tu reportaje. Toma en cuenta las recomendaciones que te presentamos a continuación, según el formato que tú elijas. Si has elegido un reportaje, debes tener en cuenta lo siguiente. Ten a la mano la lista de la secuencia de presentación de tu reportaje para que lo desarrolles en ese orden. Asegúrate que el título de tu reportaje sea atractivo, llame la atención y sobre todo que responda al propósito de tu texto. Si es escrito, utiliza un color, tamaño y tipo de letra distinto a todo lo demás. Si está en una grabación, ponle el énfasis adecuado usando inflexiones de voz. No tienes que gritar ni hablar rápido. Dilo con entusiasmo y serenidad. Asegura que la entrada presente información interesante que garantice que el público vea tu reportaje. Debes escribirla y decirla después del título. Si la escribes, utiliza un color, tamaño y tipo de letra distinto a todo lo demás. Si es parte de la grabación, haz una pequeña pausa después del título y di la entrada con otro tono de voz. Asegúrate de que la información esté organizada coherentemente, que se distinga una de otra y responda a los 3 aspectos contenidos previstos en la planificación. Si alguna se complementa con entrevistas o testimonios, asegura que estos sean visibles y se distingan de la información que acompañan. En la parte escrita, cuida el orden y la ortografía al tomar una foto. Cuida la visibilidad para la parte auditiva o audiovisual, es decir, narraciones tuyas, entrevistas, testimonios. Revisa que los dispositivos del celular estén en buenas condiciones y esfuérzate por no mostrarte nervioso o nerviosa en tus intervenciones. No tienes que memorizar el guión. Dilo con tus propias palabras sin utilizar jergas. En cada información que proporciones, menciona la fuente de donde sacaste, libro o web, clases de personal social, nombre de la persona entrevistada o que dio su testimonio. Luego, evalúa si las fotos, las imágenes o los gráficos que emplearás favorecen el sentido y complementan la información que estás proporcionando. Ordénalos y clasifícalos según la ubicación que les asignarás. Estas recomendaciones son en el caso de que tú elijas realizar un reportaje. En el caso de que elijas hacer un reportaje por escrito,
tendrás las siguientes recomendaciones. Ten listo tu diseño para introducir la información, fotos, otras imágenes o gráficos. Asegura que el título de tu reportaje sea atractivo, llame a la lectura y sobre todo que responda al propósito de tu texto. Utiliza un color, tamaño y tipo de letra distinto a todo lo demás. Asegura que la entrada presente información interesante que garantice que las personas continúen leyendo tu reportaje. Debe estar debajo del título. Utiliza un color, tamaño y tipo de letra distinto. Confirma que la información esté organizada coherentemente, que se distinga una de otra y responde a los 3 aspectos y contenidos previstos en la planificación. Si alguna se complementa con entrevistas o testimonios, asegura que estos sean visibles y se distingan de la información que acompaña. En cada información que proporciones, menciona la fuente. Si sacaste del libro, web o clase de personal social. Luego evalúa si las fotos y las imágenes, los gráficos que emplean favorecen el sentido y complementan la parte de texto que acompaña. Finalmente, resume un poco más lo que quieres expresar si no logras ingresar toda la información en los espacios que has otorgado a un tipo de contenido. No acumules información porque se hace difícil la lectura. Y evalúa si es necesario colocar pequeños subtítulos en cada espacio. Recuerda, es necesario que otras personas miren tu reportaje antes de compartirlo con tus destinatarios. Considera que alguien de tu familia lo revise y recoja tus aportes para mejorarlos. Tus familiares serán los primeros en conocer tu reportaje y sus sugerencias. Te permitirán darte cuenta de que tu propósito comunicativo se está logrando. Ahora vas a revisar y mejorar tu reportaje. Para esta revisión utiliza la siguiente lista de cotejo. Aquí tienes tu lista de cotejo para los 2 casos, si es que vas a realizar tu reportaje o tu reportaje escrito. Ahí tienes los ítems y si cumples sí o no, ahí vas marcando de acuerdo a los ítems que te piden. Título, el lenguaje que utilizas, el contenido, las imágenes, la letra que es legible, usas colores, usar adecuadamente los signos de puntuación, la ortografía, la información que utilizaste, es completa la información, la fuente que utilizas, etcétera. Marcas ahí tu lista de cotejo. Aquí tienes una información complementaria donde tenemos acciones antes y durante de una entrevista. Antes, ¿qué tenemos que hacer antes? Seleccionar el tema, los objetivos que tenemos que tener bien claros, recabar la información del tema, hacer cita con el entrevistado, asignar roles, preparar el guión de la entrevista, tener lista, la grabadora de voz o el video, en este caso el celular, o la grabadora de voz. Durante la entrevista del reportaje es saludar, presentarse, realizar las preguntas, respetar opiniones, no interrumpir, es otro de los puntos interesantes, el cual debemos respetar, realizar otras posibles preguntas, grabar y finalmente no olvidarse de la despedida. En la elaboración del reporte para la entrevista es mediante el texto mediante el cual se comunica la información obtenida durante una entrevista. Es informe de la entrevista. ¿Cuál es? El título, debe llevar un título de la entrevista, tiene que ser atractivo, que sintetice el sentido general de la entrevista. 2, tiene que llevar el nombre de la persona entrevistada, es decir, a quién vas a entrevistar. Número 3, ¿quién es el entrevistador? Es decir, tú vas a ser el entrevistador. 4 es el lugar y la fecha de la entrevista. Luego viene una introducción, una explicación breve
de qué se trata tu reportaje. Luego viene el desarrollo, las preguntas y respuestas de tu reportaje. Y finalmente viene el cierre, es decir, la conclusión de tu reportaje. Otro punto muy interesante, tenemos el lenguaje, es decir, el discurso formal e informal. El lenguaje apropiado para el tipo del entrevistado es no lenguaje coloquial, formal. Se habla de usted, es decir, a qué edad decidió redactar poesía. Formal, informal. Se habla de tú. ¿A qué edad decidiste redactar poesía? Es un ejemplo, ¿no? ¿En qué lenguaje tú vas a utilizar, hacer tu reportaje? ¿Formal o informal? ¿Vas a decirle usted o vas a decirle tú? De acuerdo a la edad, ¿no? ¿Verdad? Vamos. Preguntas para mi entrevista. Aquí hay una propuesta para tu entrevista. Aquí te propongo una propuesta para tu entrevista. Puede ser para tu reportaje o para tu reportaje escrito. Aquí tienes más o menos unas preguntas en las cuales te puedes guiar para que tú puedas realizar tu reportaje. Aquí lo que tú tienes que ponerle faltaría el título, el nombre de la persona a quien vas a entrevistar, tu nombre, y luego aplicas la entrevista. Y lo vas a grabar con tu celular y tienes las pautas necesarias para realizar tu reportaje o reportaje por escrito. Tú creas lo mejor, cuál es conveniente para ti. Sé que lo vas a hacer y muy bien hecho. Ahora, con tu familia. Reúnete con tus familiares y preséntales tu reportaje. Conversa con ellos sobre las recomendaciones que te sugirieron y cuáles incorporaste en tu trabajo. Este espacio puede ser para que reflexionen sobre cómo vivencian las fiestas patrias, qué actividades los identifican como familia y qué recuerdos agradables de estas celebraciones vienen a su mente. Asimismo, comparte con tu familia cómo experimentaste el hecho de haber elaborado este reportaje, que recoge parte de tu historia familiar. Invítalos a que den sus propias opiniones desde sus experiencias. Interesante, ¿verdad? Luego, reflexiona. ¿Qué aprendiste hoy sobre cómo hacer un reportaje? ¿Te invita acaso a realizar otros reportajes? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué dificultades se presentaron y cómo lo superaste? Muy bien, yo sé que sí lo has superado. Lo vas a superar. Muy bien, queridos estudiantes. Muchas gracias. Espero sus evidencias. Sé que van a hacer muy buen trabajo. Y hasta la próxima clase.